Voy a saludar a propósito de los últimos casos de inseguridad, un balance que él entrega en las últimas horas también al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, a toda la audiencia de Noticias Caracol que nos acompañan esta mañana. Bueno, alcalde, esta mañana Eduard Porras nos tenía 3 casos de inseguridad. Ayer nos acostamos con otro caso de inseguridad, presuntamente un funcionario del acueducto que asesinan por robarle el celular. ¿A usted le preocupa este panorama? Sin duda tenemos un reto grande en seguridad, Juan Camilo. Bogotá es una ciudad donde históricamente se han producido más de 140.000, 150.000 hurtos al año. Eso obviamente es una cifra pues, que está cercana a los 500 al día. Nosotros hemos hecho un esfuerzo donde tenemos capacidades, es decir, nosotros tenemos las posibilidades de apoyar a la policía dándole herramientas, dándole motos, dándole vehículos, mejorando las comunicaciones, mejorando la red, por ejemplo, que se conecta al C4. Como la alcaldía no tiene otras facultades, la alcaldía no es la que captura, la alcaldía no es la que hace inteligencia, sino la alcaldía da herramientas para que la policía tenga la capacidad de actuar. Afortunadamente, a pesar de los esfuerzos, a pesar de avances, siguen ocurriendo hechos de violencia en Bogotá, hechos graves, y por eso, además de ampliar esas capacidades y seguir avanzando en eso, por ejemplo, hemos ampliado casi en un 50% las cámaras que están conectadas al C4 en Bogotá. Tenemos que hacer más, y en el marco de eso, yo estoy planteando la necesidad de hacer reformas, porque la mayoría de delincuentes, la inmensa mayoría de delincuentes que usted ve cometiendo hechos como el que está pasando en este momento ahí en la pantalla, tienen anotaciones judiciales porque fueron capturados previamente, pero no los condenaron. En la práctica en Bogotá es muy difícil que una persona que se roba un celular, por ejemplo, termine realmente sancionada efectivamente, porque no hay capacidades, porque es un delito de menor cuantía, porque muchas veces no hubo violencia. Entonces terminamos permitiendo como Estado una especie de carrera criminal donde un delincuente comete un delito no tan grave, digámoslo así, que se le dice menor, pero es un delito que afecta mucho a la ciudadanía como el hurto, después comete uno más grave y después termina asesinando a una persona. Y ahí es que nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona que cometió, o por lo menos que fue capturada varias veces previamente, terminó asesinando a alguien? El Estado falló. Y claro, estamos fallando como Estado porque alguien que comete un delito se captura, no se sanciona, no hay sanción efectiva, no hay cárcel u otro tipo de sanción, y terminamos mandando el mensaje o el incentivo perverso de que crea que aquí no va a haber sanción por nada y por eso va construyendo una carrera criminal. Entonces, por eso yo me reuní ayer con la bancada electa de congresistas, porque creo que hay que hacer reformas que permitan que esos delitos no queden en la impunidad como están quedando hoy día, que los delincuentes no salgan libres cuando cometen delitos graves y violentos. Le doy una cifra, Juan Camilo. Sí. En Bogotá, en el año 2023 se cometieron más de 153.000 hurtos. Sí. En el 2025 bajamos a 120.000, sigue siendo muchísimos hurtos. ¿Qué pasó? De esos 123.000 más o menos, solamente hubo capturas en 6.300 casos. Y de esos 6.300 casos, el 95% de las capturas fueron liberadas a las personas. Pero mira, alcalde, realmente estamos en una bicicleta estática. Sí, Sin que haya justicia, no Sí. podemos ser más eficaces contra el delito. Cuando usted me dice solo 6.000 capturas, es decir que no solo el sistema judicial falla, también la policía, y se lo pregunto. Pues no tenemos las capacidades que requeriríamos para poder ser lo eficaces que tenemos que ser. Yo le digo una cosa, Bogotá es la ciudad en Colombia con el menor pie de fuerza de la policía de todas las ciudades de Colombia. Tenemos más o menos 9.000 policías menos de lo que necesitaríamos. Entonces ese es el reto y hay que ser sinceros con eso. Yo sé, dicen siempre, claro, no tiene que lavarse las manos, no me estoy lavando las manos, es una responsabilidad. Le estamos dando capacidades a la policía, estamos mejorando, por ejemplo, las motos que tienen, estamos mejorando los equipos de comunicación, pero el número de policías en Bogotá no depende de la alcaldía de Bogotá, depende de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional. Y también las decisiones judiciales y la capacidad de la Fiscalía, que creo que hace un trabajo importante con lo que tienen, pero sigue siendo insuficiente, no depende de la alcaldía de Bogotá. Entonces aquí hay varios actores que juegan un rol en la seguridad. Nosotros en lo que nos corresponde tenemos que hacer más. Estoy convencido que podemos y debemos hacer más para la seguridad de Bogotá. No podemos excusarnos en esas fallas, pero también creemos que hay que poner en la agenda la discusión completa de qué hay que hacer y para poder ser más eficaces en la seguridad, porque yo le digo, el año pasado tuvimos menos hurtos de vehículos que en los últimos 8 años en Bogotá.
menos hurtos de motos que en los últimos 8 años. Pero sigue habiendo hurtos. Yo con esto no estoy diciendo que no ocurran. Sí ocurren, infortunadamente, ocurren muchos. Y para ser más eficaces necesitamos articularnos mejor, trabajar más en llave y tener más capacidades. Y sanción efectiva. Sin sanción efectiva, ¿cuál es el mensaje para un delincuente? Yo le digo, la mayoría de casos graves que se han cometido en Bogotá, se evidencia que quien los cometió antes había cometido otros delitos y no había tenido sanción. Eso es lo que estamos permitiendo como Estado. Alcalde, usted dice, aquí hay cuota de diferentes actores. Hay cuota del Gobierno Nacional, hay cuota de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es la cuota de la alcaldía? ¿Qué es lo que está fallando y depende directamente de ustedes y que usted reconoce? Pues mire, tenemos, por ejemplo, cuando llegamos teníamos 50% de las cámaras sin funcionar. Ya logramos que el 80% esté funcionando de las cámaras. Hemos conectado más cámaras, hemos conectado 5.000 más o menos cámaras adicionales al C4. Ahí nos falta. Tenemos que garantizar, por ejemplo, que todas las cámaras que estamos instalando nuevas o las nuevas que conectamos tengan capacidad para reconocer, por ejemplo, placas de vehículos. En eso estamos trabajando y yo espero que en las próximas semanas lo logremos, pero ahí nos hemos demorado y hemos fallado en ese sentido. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Tenemos que trabajar, por ejemplo, en coordinarnos mejor con la ciudadanía. La ciudadanía nos quiere ayudar y puede ayudarnos mucho con información, con herramientas de comunicación podemos darles para que sean más eficaces al apoyarnos en nuestra labor. Ahí tenemos que hacer más, ahí estamos fallando, tenemos que hacer mucho más. Hemos logrado, por ejemplo, reducir el hacinamiento en las estaciones de policía y en la cárcel distrital nunca ha tenido realmente hacinamiento, pero tenemos que hacer más en ese sentido y tenemos que avanzar en la construcción de la cárcel distrital 2, que espero que inicie su construcción el próximo año cuando estén listos los estudios y diseños. Entonces sí tenemos que hacer más, tenemos responsabilidades, pero nosotros tenemos una parte de la película. Hay otra parte que le digo, yo oí al general Cristancho hace unas semanas frustrado por eso, porque le preguntaron, ¿qué está haciendo la policía? Que mire lo que está pasando. Ustedes no hacen nada. Y el general dijo, un momentico, de cada 100 personas que capturamos, 95 quedan libres, no tienen sanción. Entonces, estamos en una bicicleta estática, en cierta forma. Necesitamos cambiar cosas, cambiar leyes para que los delincuentes paguen por los delitos que hacen y de esa forma logremos que no sigan esa carrera delictiva. Pero hoy el 95% quedan libres. En ese sistema judicial, y se lo voy a hacer, le voy a preguntar muy directo, ¿faltan fiscales en Bogotá? Yo creo que se requiere fortalecer a la Fiscalía. La Fiscalía hace un gran trabajo, pero la mayoría de fiscales tienen una cantidad inmensa de casos que es muy difícil que puedan llegar a todos, obviamente. Entonces ahí faltan, sí creo que falta, necesitamos, y no me refiero solamente en Bogotá, creo que en Colombia hay que fortalecer más a la Fiscalía. Este problema de seguridad, Juan Camilo, no es solamente de Bogotá. Yo cuando hablo con los alcaldes de las ciudades capitales, porque soy parte de Asocapitales, como presidente de la Junta Directiva, todos mencionan como el principal problema de preocupación la seguridad. Todos los alcaldes de las ciudades principales de Colombia. Entonces, este es un problema que no se limita a Bogotá y el problema de la impunidad o de la falta de sanción para delitos que son considerados menores, pero que afectan mucho al ciudadano, es una problemática de todo Colombia. Por eso aquí hay que dar una discusión amplia y por eso me he reunido con la fiscal general y está dispuesta a dar la discusión y es positivo eso, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y están listos a dar la discusión con el Congreso de la República, ayer con quienes fueron elegidos por Bogotá y lo haremos mañana con el Consejo de Bogotá. Seguimos trabajando con todos los actores, escuchando. Claro, algunos tienen ideas de cosas que podemos hacer sin necesidad de reforma, estamos de acuerdo, pero creo que la reforma que hay que hacer es fundamental para que en Colombia haya una sanción efectiva a quien comete un delito y no sigamos en una bicicleta estática. Alcalde, y con el gobierno nacional, porque... Me reuní con el ministro. Y lo vimos, pero lo vimos a usted haciéndole una muy fuerte crítica al presidente Petro, diciéndole usted que no romantizara el robo de celulares en medio de su discurso allí en el Hospital San Juan de Dios cuando lo hizo el presidente. Ese diálogo con el gobierno, que es el que le pone a usted más policías, ¿cómo va? Pues mire, dos cosas. Con el presidente, efectivamente, yo le he dicho al presidente en privado, lo he hecho en público, que no es acertado romantizar al delincuente. Es decir, quien se roba un celular es una persona que amerita una sanción por robárselo. Puede que no sea varios años de cárcel, pero sí una sanción efectiva para que no termine simplemente con una anotación de que un día fue capturado, pero nunca tuvo sanción, que es lo que nos pasa.
las anotaciones judiciales, que son distintas a los antecedentes. Antecedentes es cuando fue sancionado por un hecho, pero la mayoría de casos no son sancionados. Entonces lo que termina es capturas que no llevaron a ninguna decisión judicial. Entonces ahí me parece un error romantizar. Esta sociedad tiene que ser clara en no permitir que quede impune y quede sin sanción y se acepte socialmente el hurto, por ejemplo. Eso no se puede permitir. Pero por otro lado le digo, me reuní con el ministro de Justicia, el doctor Jorge Iván Cuervo, y él está de acuerdo en abrir esta discusión. Yo le he dicho, yo no estoy pensando aquí en populismo punitivo y decir que hay que aumentar penas y con eso se resuelve el problema. No, por lo menos que las sanciones que hoy están contempladas sean reales y se ejecuten y garanticemos que quien comete un delito sea efectivamente sancionado. Y cuando vemos que hay sanciones que no son suficientes, veamos cómo las fortalecemos. Pero también le digo que hablé con él temas que son tal vez más fáciles de resolver. Por ejemplo, que la policía, cuando se comete un delito, pueda acceder más rápidamente a las imágenes de las cámaras del sector para poder actuar y capturar al delincuente. Hoy la policía enfrenta dificultades y trabas para poder acceder a esas imágenes. A veces tarda 10 minutos, 20 minutos, media hora y se pierde un tiempo muy valioso en la posibilidad de capturar al delincuente. A veces cuando hay casos más graves, como por ejemplo el llamado paseo millonario que nosotros pedimos que fuera catalogado como secuestro extorsivo, cuando se demora en el acceso a las cámaras puede estar en peligro la vida de la persona. Por eso tenemos que hacer ajustes para que el uso de la tecnología y las herramientas tecnológicas sean de más fácil acceso para la policía. Alcalde, esta es una frase que uno escucha mucho en la calle de Bogotá, en la gente, y es: Bogotá está insegura. Y se la voy a trasladar directamente al alcalde de la ciudad. Alcalde, ¿para usted Bogotá está insegura? Bogotá tiene un problema de inseguridad, efectivamente, tiene un problema. Ahora, nosotros no lo hacemos con base en lo que dice una persona, nosotros lo hacemos con base en la información completa que tenemos. Por ejemplo, las encuestas más grandes que se hacen, la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? O la más grande de todas, Cámara de Comercio, a 20.000 personas en Bogotá, es una encuesta que indica que más o menos el 60% de la gente tiene una percepción de inseguridad en Bogotá. Eso demuestra que la gente siente la ciudad insegura. También muestra que hay un porcentaje cercano al 15% que dice haber sido víctima de delitos directa. Pues eso es una cifra muy alta, que 15% de la población diga que fue víctima de un delito es muy alta. Si bien ha bajado en los últimos años, sigue siendo muy alta. Entonces yo no voy a desconocer el problema de seguridad, no voy a decir que no hay inseguridad en Bogotá, pero tenemos que trabajar todos y también tener en cuenta las tendencias, para dónde vamos, en qué estamos actuando mejor, en qué no, cuáles son las cifras actuales, quién ha sido víctima, quién no. Entonces estamos trabajando en ese sentido, pero le repito, Bogotá tiene un problema de seguridad y estamos trabajando para resolverlo. No depende solo de la alcaldía, depende de muchos actores y hay que entenderlo como tal, porque si no, no se va a resolver. Con un solo actor no se resuelve. Tenemos que trabajar con el sector privado, con la comunidad, con la policía, con la fiscalía, con la policía. Entre todos es que podemos hacer un bloque o un frente común para enfrentar a la inseguridad en Bogotá. Un sector aislado no lo va a lograr. Cuando usted, y me voy a quedar con eso último, alcalde, y se lo voy a contrapreguntar. Cuando usted dice sistema judicial, ayúdenme, gobierno nacional, ayúdenme, ¿es que usted se siente solo en esto? No, no me siento solo, he tenido un diálogo permanente con estos actores. Creo que la policía hace un trabajo extraordinario, por ejemplo, pero tiene muchas dificultades. Dificultades para tener herramientas tecnológicas que le ayuden a cumplir su misión, dificultades porque cumple la misión de capturar a alguien y es liberado. Creo que la rama judicial hace un papel importante, pero tiene limitantes también. Yo lo que considero es que más que un problema de los jueces o de los fiscales, es un problema del sistema y de las normas que en Colombia permiten que eso suceda. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso estoy dando el debate para que, yo sé que es un debate que se ha dado muchas veces, pero a pesar de darlo, no hemos resuelto el problema de las normas. Entonces yo digo, no más discusión, sentémonos a resolver el problema de las normas, de las leyes y ajustemos el Código Penal y lo que sea necesario ajustar para que tengamos más herramientas para poder enfrentar la delincuencia. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, le agradezco mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo, muy amable. Bueno, gracias a ustedes.